Bien, como vamos un poquito retrasados, lo que voy a hacer es que voy a empezar ya directamente y voy a intentar abreviar, si os parece, porque seguro que todos queremos comer luego. Hace un momentito, José y Carlos pues nos han enseñado un escenario de cómo implementar IPv 6. Nosotros vamos a ver ahora si podemos quedarnos tranquilos o vamos a tener algún tipo de problema de seguridad. Por eso el título de la presentación es: cuando implante IPv 6, ¿se acabaron los problemas de seguridad? Antes de nada, presentarme, soy Javier Prieto, soy trainer certificado de MikroTik y me dedico principalmente a la enseñanza en un instituto en Chiclana de la Frontera, en Cádiz. Estoy especializado en redes y seguridad y alta disponibilidad. Como formación soy licenciado en Ciencias Físicas y bueno, también asesoro y proporciono formación a proveedores ISP, etcétera. Bien, vamos a empezar con la introducción. Bien, seguridad en ISP, en IPv 6. Entre los principales objetivos que se marcaron cuando se definió un nuevo estándar IPv 6 estaba la facilidad de configuración y la seguridad. Es decir, IPv 4 se hizo en mente con la intención de que todos los equipos pudieran tener conectividad entre pares, que iba a ser fácil de configurar, pero lo cierto y verdad es que la configuración en IPv 4 requiere de un cierto conocimiento técnico que hace que, bueno, que no cualquier persona sea capaz de utilizarlo. Entonces, en la nueva definición de protocolo, entre los que se buscaba es que fuera seguro y que fuera autoconfigurable, es decir, que tuviéramos que trabajar lo menos posible para ponerlo en marcha. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a suponer, antes de nada, que alguien quiere atacarnos. Y lo primero que tiene que hacer atacarnos es encontrarnos. Un ataque consta de dos fases principales. En primer lugar, hay que buscar objetivos y en segundo lugar, procederíamos a lo que es el ataque. ¿Es fácil encontrar equipos con IPv 6? Bien, pensad. La presentación es de seguridad en IPv 6. Lo que vamos a hacer es, vamos a ver si es fácil encontrar equipos que tengan IPv 6 para luego poder atacarlo de alguna forma. Bien, hay distintas técnicas que nos van a permitir encontrar los objetivos en IPv 6. Vamos a ver la primera de ellas, que es un scan utilizando ping, por ejemplo. Esto lo he hecho esta noche, ¿vale? Cogí con el portátil y le hice un escáner a un rango de 1/24, es decir, que son 256 equipos. Lo he hecho y se tardan 5, 6, menos de 10 segundos. ¿Sería posible hacer esta misma búsqueda en una red IPv 6? Bueno, aquí se ve un poquito más la presentación, pero el número de equipos que hay en IPv 6 es de 18 trillones. Antes nos han explicado Carlos y José que los equipos van a estar en unas redes que van a ser de tipo /64 y si hacemos la cuenta salen 18 trillones de direcciones, es decir, 18 millones de millones de millones de direcciones. ¿Cuánto tiempo tardaríamos si tenemos una red /64 en encontrarlo? Bien, antes hemos visto que hacer un escáner, una búsqueda de todos los equipos que son /24, en una red /24, tarda alrededor de 7 segundos. Bueno, pues esto necesitaríamos 44.000 años. ¿Sabéis cuánto es 44.000 años? Pues es el mismo tiempo que lleva el Homo sapiens en la Tierra. Es decir, hace falta mucho tiempo para poder hacer una búsqueda de todos los equipos que hay en una red. Por si nos hace la idea, tiene que ser algo parecido a, en agosto, buscar sitio en la playa o ¿dónde está Wally? ¿Vale? Pero, bueno, no vamos a correr tanto porque lo que hemos dicho antes, entre los objetivos que tenía IPv 6 había uno que era la autoconfiguración. ¿Y qué significa esto de la autoconfiguración? Antes ha hablado un poquito por encima Carlos y José sobre ello y hablamos de protocolo, de lo que era Slack, ¿de acuerdo? Entonces hay una formulita que es EUI64 que a partir de la dirección MAC de un equipo es capaz de darnos un número de 64 bits que va a ser lo que utilicemos como parte de dirección IP final, los últimos 64 bits finales de la dirección IP /6, versión 6, perdón. ¿De acuerdo? Bien, Slack, cuando nosotros decimos a nuestro equipo que utilice Slack,
resulta que los 64 bits van a estar determinados por su dirección MAC. ¿Y qué significa eso? Bueno, pues eso significa que, por ejemplo, en una red que tengamos dual stack, es decir, que estemos ejecutando tanto IPv 4 como IPv 6, que es lo habitual en esta transición que estamos viviendo ahora, podemos hacer una búsqueda de los equipos que tienen IPv 4 mediante un ping y, lo voy a acercar por si no se ve bien, en un scanning que yo haga de la red, obtengo las direcciones MAC y a partir de la dirección MAC soy capaz de obtener las direcciones IPv 6 correspondientes. Luego, esa capacidad de autoconfiguración tiene como inconveniente que va a ser muy fácil que encontremos a nuestros objetivos si conocemos sus direcciones IPv 4, porque a partir de ellas obtenemos su dirección MAC y a partir de ellas la dirección IPv 6. Luego, tenemos ya una posibilidad de atacar a estos equipos. ¿De acuerdo? ¿Qué podemos hacer? Porque claro, se supone que estamos escondidos. ¿Cómo podemos hacer que sea más difícil que nos encuentren? Bueno, pues no tenemos que inventarnos nada, afortunadamente, porque ya hay mucha gente que sabe de estas cosas y hace las RFCs. Entonces hay una RFC que es la 7707 que te permite cómo generar un identificador para la interfaz utilizando Slack, bla, 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 es decir, que no nos encuentren. Los que utilizáis Windows lo tenéis instalado por defecto porque si miráis la IPv 6 vais a ver que además de apareceros la dirección IPv 6 os aparece una que pone temporal. ¿De acuerdo? Y esa dirección IP temporal se genera utilizando este protocolo. ¿De acuerdo? Bien, en la RFC 7707 pues nos dicen una serie de recomendaciones para que no nos encuentren las direcciones IP, entre las que está la de utilizar el identificador temporal y una que me gusta a mí mucho hablar con Carlos y con José, evitar direcciones manualmente configuradas de tipo 0, 1, 2 que sean predecibles. Vais a encontrar cuando hagáis cualquier curso, cuando hagáis cualquier tutorial, que todos, incluso yo, sabiendo que no debo hacerlo, cuando estamos haciendo un laboratorio de implementación, cuando hagamos un punto a punto y seleccionemos un /127, le vamos a poner a un punto el 1 y a otro punto el 2. Luego, fijaros qué fácil va a hacer para mí, si voy a vuestra red, encontrar un equipo. A vosotros es fácil encontrarlo cuando tenéis fallos. El problema es que si viene alguien con malas intenciones, también va a ser fácil encontrarlo. Luego, la recomendación RFC 7707 nos dicen, eso está muy bien para aprender, pero en la vida real, por favor, tened un poquito de cuidadito. ¿De acuerdo? Otra cosita también importante, cada vez hay más máquinas virtuales y las máquinas virtuales pues tienen una forma bastante predecible de generar direcciones MAC. Si sabemos la dirección MAC que ha generado y sabemos el prefijo, intuir, obtener, alcanzar al equipo utilizando su IPv 6, no sé si va a ser trivial, pero sí va a ser más fácil de lo que pensamos. Luego, si es posible, sería buena idea tener esas recomendaciones. Siempre a una mala podemos hacer, ¿cómo podemos evitar que el atacante no se encuentre por ping? Bueno, pues podemos hacer un filtro de ping y lo conseguimos. Así no nos van a encontrar, por lo menos por ping. Sin embargo, vamos a perder una herramienta muy valiosa de diagnóstico. Luego, no es recomendable que utilicemos esto como técnica, aunque si estamos empezando y tenemos mucho miedo, pues podemos utilizarla, digamos que, por lo menos momentáneamente. Bien. Otra de las cosas que hemos visto es que en IPv 6 ha desaparecido las direcciones de broadcast y han sido sustituidas por multicast. ¿De acuerdo? Y vamos a ver que hay unas direcciones multicast, que son esas que aparecen ahí, y todos los equipos que pertenecen a ese grupo de broadcast atienden esas peticiones. Por ejemplo, la FF025, FF02.2.5, si yo envío una petición de eco a esa dirección, todos los routers que tengan OSPF van a responder. Bien, ¿y eso qué ocurre? Imaginaros que un atacante llega a una red y hace un ping. Lo voy a ampliar para que sea un poquito mejor. ¿De acuerdo? Si yo hago un ping a la dirección FF02.2.1, voy a obtener respuesta de todos los equipos que hay en la red. De todos. De ahí que aparezcan respuestas duplicadas. Yo puedo coger y a partir de dichas direcciones IP ya he encontrado los equipos que hay en una red. Bueno, si puedo utilizar ping o alguien ha desarrollado ya una herramienta, lo pongo
al final de la documentación, la referencia, que es la herramienta Alive 6. Si yo en lugar de hacer ping utilizo esa herramienta que se descarga de internet y es muy común, ya él hace el ping y automáticamente da la relación de dispositivos que hay en la red. Si en lugar de hacerlo con equipos hago un broadcast a las direcciones de broadcast correspondientes a la 2, veo que me responderán todos los routers. Si lo hago a la FF02 2.2.5, me responden los routers que están ejecutando OSPF. Pero es más, si hago FFPing o busco los equipos que responden a la FF02 2.2.6, soy capaz de obtener los routers designados en OSPF. ¿Cómo podemos impedir que nos encuentren? Bueno, pues lo que sí es recomendable es que pongamos filtros de echo request, y aquí no ha salido bien porque este no es mi ordenador, ¿de acuerdo? Aparecerá correctamente en la diapositiva que pongamos en la página web, ¿de acuerdo? Podemos hacer un ping en la cadena input y filtrar todas las direcciones de multicast, ¿de acuerdo? Es una forma que podemos hacer para que por lo menos no nos encuentren de esta forma. Vale, ya tenemos en cuenta que nos pueden encontrar de dos formas. Sin embargo, hay otra también muy importante, como son los buscadores y el DNS. No sé si lo conoceréis, seguro que muchos de vosotros sí, esta página, Radar Curator, ¿de acuerdo? Radar Curator es una página que tiene información de un montón de AS, de sistemas autónomos, y, por ejemplo, yo he hecho aquí una consulta sobre Amazon, y en una consulta sobre Amazon yo puedo obtener cuáles son... Voy a tirar para atrás, porque no se ve. ¿Perdón? Perdón. Si hago una consulta sobre Amazon, puedo obtener todos los prefijos que tiene IPv 6. Como vemos, actualmente tiene 742 prefijos IPv 6. ¿De acuerdo? No sería de extrañar que algunas de dichas redes, si la tienen utilizado, de esos prefijos tienen utilizado Amazon, hayan utilizado un direccionamiento de los que utilizamos para aprender y, por tanto, haciendo un pequeño ensayo de error, podemos encontrar direcciones interesantes que a lo mejor no deberíamos. ¿De acuerdo? Con todo esto, lo que a priori parecía que iba a ser difícil, que era encontrar sitio en la playa, ¿vale? O encontrar a Wally, resulta que con un poquito de tiempo y dedicación lo encontramos perfectamente. ¿De acuerdo? Y este juego tan divertido como es Wally, pensad que hay mucha gente en Internet que el Wally somos nosotros. Luego no perdáis eso nunca de vista. Bien, ya hemos encontrado un montón de equipos que tienen IPv 6 y la cuestión es, ¿se pueden atacar? ¿Qué posibilidades de ataques hay? Mogollón. No voy a entrar en todas ellas, pero por lo menos voy a hacer algunas presentaciones de cosas que tenemos que tener en cuenta porque nos pueden afectar y son muy básicas. Tanto es así que el protocolo IPv 6 en su especificación, en la RFC 8200, ya nos habla de al menos 6 consideraciones de seguridad, como son las escuchas, las eavesdropping, es decir, que cuando un paquete viaja desde un equipo hasta otro, alguien puede escucharlo o alguien puede repetirlo, alguien puede introducir paquetes en esa comunicación o borrarlos o modificarlos o, si hace todas las cosas a la vez, lo que se llama un ataque de hombre en medio. Entonces, ¿son realmente importantes las consideraciones? Vamos a verlas. Vamos a ver que el protocolo IPv 6 se basa en ICMP, en una implementación que nos va a permitir, por ejemplo, el encontrar los nodos que hay cercanos. En IPv 4 nosotros tenemos ARP. Con ARP, si nosotros queremos enviar un paquete, antes de enviar un paquete a un equipo que conocemos la dirección IP, necesitamos obtener su dirección MAC. Eso se hacía mediante un broadcast, pero ahora ya no hay broadcast en IPv 6 y se sustituyen por mensajes de tipo multicast. Vamos a ver Neighbor Solicitation y Neighbor Advertisement, que son dos mensajes ICMP que sirven para suplir la ausencia de ARP. Supongamos que tenemos tres equipos, A, B y C, y que A quiere enviar algo a B. En IPv 6 la cosa funcionaría así. Cuando A conoce la dirección IP versión 6 de B, pero no conoce su dirección MAC,
envía un mensaje de tipo Neighbor Solicitation preguntando ¿eres B? Y cuando eventualmente B recibe el mensaje, responde y dice sí, soy yo. Y le envía su dirección MAC. Cuando A ya conoce su dirección MAC, ya pueden entablar conversación y A y B pueden empezar a intercambiar mensajes. Pues este tipo de implementación admite ataques de hombre en medio, que si lo habéis conocido en hiperversión 4, pues son muy parecidos. ¿Cómo es un ataque de hombre en medio? Con una falsificación del mensaje de Network Advertisement. Bien, vamos a poner el mismo escenario de antes, pero ahora el C es un atacante. ¿Qué es lo que tiene que hacer C? Pues esperar a que A pregunte quién es B. Y cuando B responda, él emitir una respuesta diciendo que soy yo. Eventualmente, A puede llegar a pensar que el equipo B no es B, sino el atacante, y si lo consigue, conseguimos el engaño. Con lo cual, cuando A quiera enviar algo a B, en lugar de enviárselo directamente, se lo envía al atacante. Y el atacante, eventualmente, se lo podría enviar a B para que no se diera cuenta. Si este mismo engaño lo hace sobre A y sobre B, consigue intermediar en la comunicación, consiguiendo lo que se llama el ataque de hombre en medio. Esto parece complicado. Sin embargo, hay una herramienta que se llama Parasite 6, que lo hace por nosotros y lo hace de una forma muy fácil. ¿De acuerdo? Entonces basta con ponerme en el lugar de atacante, ejecutar el comando y aquí lo tengo ampliado. Cuando el atacante pone en marcha la herramienta y descubre que hay una Neighbor Solicitation, empieza y emite sus falsificaciones. Tengo una demostración práctica. Quien tenga interés la podemos ver después de la charla porque hay que ponerla en marcha, hay que explicarla y demás. Y en la página web pondré los vídeos correspondientes para que lo quiera poner en marcha. ¿Vale? Hay un ataque similar de hombre en medio que podemos hacer con otro tipo de mensaje muy importante que hay en el protocolo IP versión 6, que es el Router Solicitation. Esta facilidad que nos da IP versión 6 para implementar el protocolo hace que no tengamos que configurarle nosotros la puerta de enlace a los equipos, sino que utilizando el mensaje de tipo Router Solicitation y Router Advertisement conseguimos que se autoconfiguren y a partir de ese momento el ordenador, o nuestro equipo final, nuestro televisor, nuestro móvil, sea capaz de ponerse en contacto con Internet. ¿De acuerdo? El trabajo, o sea, el funcionamiento es muy similar. Cuando A llega a una red, ¿vale? Y quiere buscar un router, manda un mensaje diciendo, ¿hay por la red algún router? Y si hay algún router por la red, dirá, sí, yo soy un router, toma, este es el prefijo que tienes, te pueden poner en contacto conmigo, este es el DNS, tienes toda la información necesaria para que puedas ponerte en contacto por Internet. A partir de ese momento, el ordenador tendrá acceso a Internet. ¿Qué ocurre? Pues de nuevo, si un atacante es lo suficientemente listo, y ahora mismo es listo, es muy fácil porque está todo hecho, podemos ponernos en una red y cuando escuchemos que alguien pregunta si hay algún router, ofrecerle nosotros nuestro propio prefijo. ¿Qué va a ocurrir? Que el equipo víctima va a obtener tanto el prefijo cierto del router como alguno del atacante. Con lo cual el intermedio, o sea, cuando vaya a enviar datos, en lugar de hacerlo sobre el router, lo hará sobre el atacante y por tanto tenemos acceso a la información que no deberíamos tener. ¿Vale? Esto es tan difícil como ejecutar el comando fake-router6, que lo podemos descargar de Internet, y vemos cómo en la víctima tenemos dos puertas de enlace por defecto, una con preferencia medio y otra con preferencia alta. Os podéis imaginar quién es el que tiene preferencia alta, ¿verdad? El atacante. Entonces, ¿qué pasa con eso de que los objetivos de diseño de IPv 6 era la seguridad? Bueno, hay que tener en cuenta que en el año 2006 se decidió en la RFC 4294 que los nodos, los dispositivos que fueran a tener acceso al protocolo IPv 6 debían soportar IPsec. Para los que no lo sepáis, IPsec es una arquitectura de seguridad para el protocolo de Internet que proporciona estas garantías de seguridad. Nos proporciona control de acceso, nos proporciona integridad,
autenticación del origen de los datos, detección y eliminación de repeticiones y confidencialidad. Es decir, un equipo que tenga IP versión 6, según la especificación, tiene que soportar IPsec y por tanto podemos activar IPsec y quitarnos de este tipo de problemas porque se tienen en cuenta todas estas cosas. Sin embargo, en el año 2011, la RFC, que actualiza a la anterior, cambia esa exigencia de debe por un debería, con lo cual ya no es obligatorio, sino que es una sugerencia. Hemos sido engañados. Aquí ha pasado algo. Como hemos pensado en la seguridad y ahora resulta que nos quitan IPsec cuando IPsec parece que era Bueno, lo cierto y verdad es que aunque el protocolo soportaba IPsec, casi nadie lo utilizaba, casi ningún fabricante lo utilizaba y al final lo que se puso de manifiesto es que ¿para qué obligar si nadie lo hace? ¿De acuerdo? Entonces habrá quien lo implemente, MikroTik lo implementa, ¿de acuerdo? Y sobre todo, no siempre la mejor seguridad es la que se hace en las capas inferiores, en la capa 3. ¿Vale? Hay otras capas en las cuales podemos hacer seguridad y, bueno, pues podemos decidir que a lo mejor todas estas cosas las podemos solucionar en capa 7 y utilizamos HTTPS. ¿De acuerdo? Entonces se relaja esa exigencia para, si queremos, lo utilizamos y si lo queremos utilizar y el dispositivo no lo tiene, pues cambiamos de marca y punto. Bien. Ya que tenemos un poco la idea de que nos pueden encontrar en la red y que además nos pueden hacer daño de una forma relativamente fácil y solamente es rascar la superficie, vamos por lo menos a ver si podemos hacer algún tipo de medidas de seguridad en nuestra red. Para ello vamos a tener en cuenta la topología básica de un acceso a Internet, porque supongo que la mayoría de vosotros trabajáis sin ISPs o similar. Y si no, pues la red es muy similar. Tenemos una parte de acceso a la red, que es la parte LAN, donde tenemos un dispositivo CP, que es el que le da acceso a Internet al equipo doméstico o a la empresa. Tenemos la red de infraestructura, la red del proveedor de Internet, que normalmente ejecuta el protocolo OSPF. Y en el provider Edge tenemos el protocolo BGP, que es el que nos conecta con el resto de Internet. Vamos a ver en las tres distintas capas qué posibilidades tenemos de mejorar la seguridad. ¿De acuerdo? Y vamos a empezar por la seguridad en el CPE. En el CPE, cuando ponemos IP versión 6, una de las cosas que ocurre es que ya desaparece NAT, porque NAT se puso como un mecanismo de transición para, mientras nos quedamos sin direcciones IP y salía el protocolo IP versión 6, poder hacer algo. ¿De acuerdo? Lo cierto y verdad es que mucha gente se piensa que NAT es una medida de seguridad, pero no es así. Realmente la medida de seguridad no es NAT en sí, sino el hecho de que el router, para poder hacer NAT, realiza un seguimiento de las conexiones y deja entrar solamente aquello que ha sido previamente solicitado por el cliente, por la red interna. Y si alguien quiere hacer alguna cosa más habitual, pues abrimos los puertos, que se llama. Pero ya no es lo normal, ya hay que hacer una pequeña configuración que hace que haga que hacer algo técnico y que no todo el mundo pueda hacerlo. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos sustituir el NAT? Bueno, pues podemos hacer un filtrado en IP versión 6 similar, que haga las mismas funciones que tenemos con NAT. ¿De acuerdo? Que nos permita que solamente entren las conexiones que han sido originadas por el cliente, solo tráfico dirigido a o desde IP versión 6 del cliente, denegar el tráfico multicast, esto es muy importante, el tráfico multicast no debería ni entrar ni salir, y hacer un filtrado selectivo de ICMP versión 6. Todo esto no me lo invento yo. Como siempre, todas estas cosas aparecen en las RFC, en este caso las 6092. ¿Es difícil esto de implementar? Pues no, no es difícil de implementar. Ahí tenemos las reglas que habría que hacer en un filtrado de CPE, permitir forward, o sea, en la cadena forward, permitir las originadas por el cliente. Aquí está el detalle, aquí pongo el detalle de todas y cada una de ellas. ¿De acuerdo? Por no prolongarlo, paso un poquito por encima y luego si tenéis dudas me podéis preguntar abiertamente lo que queráis. Y ahí tendríamos, voy a pasar por ellas, todas las reglas que tendríamos que hacer para conseguir que nuestro equipo se comporte como si tuviera NAT, pero en IP versión 6. No sé si esto pasa o no me pilla, o se ha quedado sin pila. ¡Ay!
Bien. Una vez que hemos visto cómo podemos proteger nuestro... El dibujito sale muy feo aquí. Me cambio de ordenador, perdón. Vamos a ver cómo podemos proteger nuestra infraestructura de red. Si somos un proveedor de ISP, probablemente tengamos OSPF versión 3 funcionando. ¿Y qué posibles ataques tenemos que prever? Bien, voy a centrarme en dos de ellos. Tenemos dos posibilidades. Bueno, hay muchas más, pero las que vamos a ver. Un rogue router, es decir, que alguien se cuele en nuestra infraestructura y nos coloque un router, o que tengamos un router que se encuentre comprometido. Un router nuestro, alguien ha cogido la clave, ha aprovechado alguna vulnerabilidad, ha hecho algo y lo compromete. ¿De acuerdo? Bien, evidentemente, para que un router no se comprometa hay un montón de medidas, no voy a decirlas, no voy a entrar en ellas, que si seguridad de fuerte, que si cerrar puertos que no se utilizan, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Voy a centrarme solamente en lo que corresponde al protocolo IPv 6. La cuestión es que si yo tengo mi infraestructura de IPv 6 con unos cuantos routers ahí, ejecutando el protocolo OSPF versión 3, si se me consigue meter un router ejecutando OSPF versión 3 que no debería estar, alguien lo cuela porque tiene acceso a la infraestructura, podemos ver cómo nos cuela rutas donde no debería. Esta de aquí abajo sería nuestra tabla de rutas que deberíamos tener y aquí las que nos cuelan. ¿Qué importancia tiene que nos cuelen rutas? Bueno, pues la importancia puede ser tanto como que el tráfico se redirija hacia páginas no deseadas para el minado de bitcoins, para el robo de contraseñas o qué sé yo. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos evitarlo? Bueno, pues una de las cosas que podemos hacer para evitarlo es utilizar autenticación en OSPF. Pero aquí nos encontramos las primeras sorpresas. En OSPF versión 2 tenemos la posibilidad de realizar autenticación por MD5. Sin embargo, en OSPF versión 3 no nos aparece ese cuadrito. Y no se trata de un bug de Winbox ni de MikroTik. Es que OSPF versión 3 no prevé autenticación. Por tanto, no podemos utilizar este mecanismo. ¿Qué ocurre si tenemos un router comprometido? Bueno, pues el router comprometido nos puede hacer lo mismo que antes. Puede colarnos rutas, puede modificar nuestra tabla de enrutamiento, ¿de acuerdo? Pero las medidas para un router comprometido, pues no las vamos a especificar hoy. ¿Cómo podemos proteger nuestro OSPF? ¿De acuerdo? Porque las cosas que podemos intentar es proteger nuestro OSPF. Varios apuntes. En primer lugar, si no utilizamos OSPF, desactivamos OSPF. ¿De acuerdo? Evidentemente estamos utilizando OSPF, luego lo tenemos activo. Pero en routers que no tengan OSPF, desactivarlo. Lo mismo con BGP, lo mismo con... Ponemos todos los interfaces pasivos y solo los necesarios los ponemos en active. Esto es importante y lo hemos aprendido a hacer en OSPF versión 2, pero podemos pensar que en OSPF versión 3 no es necesario porque solamente introducimos los interfaces que queremos que participen. Bueno, por si acaso. ¿Qué más podemos hacer? Por supuesto, tenemos que proteger nuestra capa 2. No dejemos que se conecte cualquier router, porque si se conecta cualquier router, nos pueden colocar un router que no deba y nos hagan un rogue router. Y otras medidas que podemos utilizar, que son las que vamos a ver, es o bien filtrar para que solo aceptemos tráfico multicast de OSPF versión 3, que son el dirigido a estas dos direcciones, FF0205 y FF02. Hay una rata, es 2.2. ¿De acuerdo? Es doble punto. Y también utilizar IPsec. Como no tenemos autenticación en MD5 para OSPF, podemos utilizar IPsec. ¿De acuerdo? Bien, el filtrado multicast lo pongo aquí, es muy simple. Podemos crear unas reglas input en la que admitimos el tráfico de OSPF solamente de los routers que reconocemos. El problema de esto es que conlleva una cierta gestión, porque tengo que tener una lista completa de los routers que pertenecen a mi red y si cambio algún router o cambio alguna dirección, pues tendría que andar gestionándolo. Balance entre usabilidad y seguridad. Lo que también podemos hacer, y es quizás más fácil, es utilizar IPsec. ¿De acuerdo? ¿Cómo se utiliza IPsec? Bueno, IPsec puede parecer muy difícil de utilizar y vamos a ver que es dificilísimo. Pues no. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que IPsec no puede transmitir tráfico multicast.
y OSPF versión 3 se basa en el tráfico multicast. ¿Cómo lo solucionamos? Pues la forma más simple es utilizar un túnel GRE. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si esta es nuestra infraestructura OSPF, podemos crear los túneles GRE de este router a este router, de este al otro, etcétera. Y crear un router es tan simple, crear un túnel GRE es tan simple como estos 3 pasos. Crear túnel GRE, poner dirección de origen, dirección de destino, nuestra contraseña súper secreta, en el otro extremo lo mismo, y ya tenemos nuestro túnel GRE. Siguiente paso, en OSPF versión 3, en lugar de añadir como interfaz el que nos une a la infraestructura, el interfaz físico, el EDER1, el SFP EDER1, como sea, nada. Aquí añadimos el túnel GRE. Y con eso ya estamos seguros ante Rogue Router. Pero nunca estamos seguros con estas medidas ante routers comprometidos. Ojo. Por último, vamos a ver la seguridad en el provider edge, en el límite de nuestra red, ¿vale? Que lo que tenemos pues será un core, que seguramente nuestro core lo tenemos conectado por secciones BGP a un proveedor de tránsito o a un punto de intercambio o a muchos. ¿De acuerdo? ¿Qué amenazas podemos prever, por lo menos como mínimo? Pues tenemos que prever que tengamos un BGP que no esté protegido y también tenemos que prever tráfico entrante y saliente desde direcciones que no son buenas, desde los Martians a los Bogons, ¿de acuerdo? Y también una RFC, que es la 4890, que nos dice qué tráfico es bueno y qué tráfico no es bueno, cuál tenemos que filtrar y cuál no, ¿de acuerdo? Vamos a ir viendo cada una de estas cosas. Por ejemplo, en BGP. En BGP, si no utilizamos BGP, vamos a desactivarlo. Si lo que tenemos es un acceso a Internet y nos anda un prefijo, nos lo enrutan directamente, pues como siempre. Cosa que no utilicemos, la desactivamos. MikroTik hace muchas cosas. No significa que tengan que estar todas activas. Si estamos en un router que hace OSPF, quitamos lo que no queremos. Siempre. ¿De acuerdo? Si es posible, con nuestros PIAs, utilizar claves MD5 como pequeña medida de seguridad. Y, muy importante, utilizar filtros en firewall para que solamente establezcamos relaciones de PIAs o para que solamente los PIAs que tengamos reconocidos puedan establecer sesiones con nosotros. ¿De acuerdo? El poner la sesión en la clave MD5 es muy simple. Al crear el PIAR nos sale el campo al lado. Y para filtrar PIAR, pues también es muy simple. Nos creamos una address list con el nombre BGP PIAs o el que os guste y una simple cadena input en el que dejemos tráfico al puerto 179 solamente, o eliminamos el tráfico al 179 de aquellos que no son PIAs BGP. Con esta pequeña medida de seguridad ganamos, evitamos la posibilidad de que equipos intenten acceder a nosotros, equipos no reconocidos. Siguiente cosa en el provider edge que tenemos que tener en cuenta son los Bogons y los Martians. Los Martians son prefijos que no son válidos para su uso en Internet. Son direcciones que nos han dicho que no podemos utilizar. ¿De acuerdo? Por su parte, Bogons y Full Bogons son direcciones que sí que son válidas, pero que RIPE, Afrinic o cualquiera de las entidades regionales todavía no han concedido y por tanto no deberían ser usadas porque no hay ningún cliente suyo para ellas. Relación de Martians y Bogons, aquí os pongo una relación de todas ellas, podéis verla si queréis, no la aprendáis de memoria porque están aquí, en esta lista, ¿de acuerdo? Y aquí en Team Simroot tenéis una lista completa de todos los Martians y Bogons, ¿de acuerdo? Si queréis podéis hacer unas reglas de filtrado, de nuevo nos creamos una address list que le llamamos Martians y decimos que forward lo borramos todos los Martians. No dejamos pasar ni para adentro ni para afuera tráfico de Martians. Y si hacemos con los Bogons, pues nos quedaría una lista así de grande. ¿De acuerdo? Las tengo a disposición, si alguien las necesita, se las paso y las pondré en la página web. De todos modos, en esto, en el MUM de Varsovia en marzo del 2012, Maya tiene una presentación que es espectacular, que tiene un contenido que todavía a día de hoy sigue siendo muy útil y ahí podéis encontrar cómo hacer un peering con Simroot, con lo cual con ese peering vuestro router automáticamente filtra las direcciones malas
Y además, como podéis crear un pequeño script para que dichas direcciones que están en la lista se creen como filtrado, unas reglas de filtro para el tráfico entrante. Es muy útil. Y por último, para ir acabando, el tráfico no deseado. Bien, hay una RFC 4890 que es un tocho, en la que nos dice cuáles son las reglas que tenemos que tener en cuenta para firewalls que están en tránsito, es decir, para nuestra cadena de forward o para nuestra cadena de input. ¿De acuerdo? Y esa RFC se divide en mensajes que no deben ser bloqueados, mensajes que no deberían ser bloqueados, mensajes que sí que deben ser bloqueados, mensajes que los administradores deben decidir si bloquean y mensajes que los administradores deben considerar. O sea, hay varias categorías en función de si bloqueamos o no bloqueamos. Como es un rollo, porque la lista es así, este mensaje de error sí, este mensaje de error no, este mensaje de sí, sí, este mensaje de error no, etcétera. Ahí las tenéis, las diapositivas van a estar a disposición. Puede que haya ratas, en la RFC encontráis las correctas, ¿de acuerdo? Lo que sí es que después de un ratito, cuando termine de pasar por todas ellas, vamos a ver. Veis que es bastante larga esta recomendación. Ahí tenemos cómo nos quedaría nuestra lista de firewall. Unas cuantas listas que las tenemos en la ESO. En definitiva, ¿se acabaron los problemas de seguridad? Bien, siempre recordad que la seguridad no es un producto, sino que es un proceso. Siempre. Es decir, nunca podemos decir que estamos seguros. Sí podemos decir que estamos más seguros que ayer y menos que mañana o viceversa. Pero nunca podemos decir que estamos seguros. Importante es que la seguridad debe ser proactiva, principalmente, y no reactiva. Desgraciadamente, estamos tan atareados en nuestro trabajo que casi siempre, hasta que no nos llega el momento de reaccionar a un problema de seguridad, no le ponemos coto. Eso es algo que tenemos que intentar cambiar. Y principalmente, lo que yo le digo siempre a mis alumnos, que la seguridad no tiene por qué ser complicada. Sí que no tenemos por qué complicarla. En pequeñas medidas consiguen muchas veces quitarnos un gran % de amenazas. ¿De acuerdo? Entonces, porque sea algo que pueda parecer difícil, no lo dejemos atrás. Si van a implantar hiperversión 6, como muchos de vosotros van a hacer, porque creo que va tocando ya, es muy difícil obtener versiones hiperversión 4, direcciones hiperversión 4, etcétera. Si van a hacerlo y no lo tienen hecho, asesórense en la medida que puedan sobre los problemas de seguridad, fórmense y sobre todo léanse las RFC, que son divertidas, de verdad, y traten de hacerlo seguro desde el inicio. Si tienen la oportunidad de montar un protocolo nuevo desde el principio, háganlo seguro, porque todo lo que no hagan ahora les va a costar más trabajo hacerlo después y pequeñas medidas ahora suponen un gran avance en el futuro. Y sobre todo recuerden que si tenemos dos protocolos, como vamos a estar con hiperversión 4 y hiperversión 6, lo que tenemos es doble de posibilidad que tengamos problemas. Tenemos problemas de seguridad en hiperversión 4 y los problemas de seguridad que podamos tener en hiperversión 6. Muchas gracias. Si alguien tiene preguntas, que no sea muy difícil. Yo no sé cómo funciona esto. Ahí, no sé si funciona. Pues querría preguntar si en IPv 6 existen unos rangos similares a los que en IPv 4 conocemos de direcciones privadas. Sabemos que en Multicast hay unos rangos para uso privado, en Unicast también, que los conocemos todos, que nos permiten no usarlos solo localmente en una red, los podemos subnetear, hacernos una red nuestra interna solamente para gestión, de manera que no tengamos nunca ciertos protocolos escuchando en direcciones IP públicas y mantener una instancia, por así decir, separada de routing, VLANs específicas solamente para direccionamiento interno y tener todo lo que sea configuración, gestión, procesos internos separado completamente. Me ha llamado antes la atención cuando han sacado la tabla de distintos tipos de direcciones IPv 6, no ver algo, porque han dicho, sí, aquí hay unas direcciones de uso privado y tal, pero son solamente para la red local. Todo lo demás son direcciones, como creo recordar que era Global Unicast. Entonces, ¿hay posibilidad de mantener esta filosofía o esto desaparece y tiene que ser todo
usando las direcciones, por así decir, públicas y configurarlo todo sobre esas direcciones? Bien, tenemos unas direcciones, son el rango, el FC, ¿no? El site global, no, site local. No, la unique local, ¿Va a responder a esta pregunta Carlos, que se sabe mejor lo del el direccionamiento? La unique local y la site local también, ¿no? Sí, bueno, tenemos para la parte interna la link local, que hemos visto que la mayoría de los ataques de ping eran de link local. Tener en cuenta que esos son ataques de gente que ya está infiltrada dentro de la red, o sea, eso desde internet no se puede hacer, ¿sabes? Los ping serían a IPs globales, no a ping de link local. Y lo que el compañero nos comenta, están las direcciones de unique local, las FC 00, esas que comenté antes. Esas se pueden utilizar como una IP4 privada. Vamos, lo puedes usar. De hecho, uno de mis proveedores me está haciendo BGP por IP privada. Y no pasa nada, funciona perfectamente. Aparte, si quieres meterlo en VLAN o hacer ya otras historias para separarlo totalmente, siempre es bienvenido, ¿vale? Pero funciona. Un apunte sobre esto, cuando estáis utilizando ULA, que se conocen así con ese nombre, pues tenéis una página web para registrar vuestro ULA, ¿vale? Para que en el caso de que haya una posible adquisición de vuestra empresa no estén repetidas esos rangos, ¿vale? Gracias. ¿Hay más preguntas? Gracias. Muchas gracias.